Regresamos aquí en Noticias Infraganti, soy María José Cadena y hoy es un día de mucha reflexión. Hoy es un día especial, 13 de enero, en donde se conmemora y se invita a reflexionar sobre la lucha contra la depresión. La depresión es una enfermedad mental que no distingue en sexo, género, no distingue en actividad, en profesión, no distingue tampoco en edades, si es hombre, si es mujer, si es grande, si es pequeño. Sobre todo, pues es un tema que nos falta mucho que hablar entre nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestros trabajos. Y para ello nos acercamos con una psicoterapeuta cancunense, Fernanda Cornejo, para hablar de este tema tan importante. ¿Qué es la depresión? ¿Cómo saber si cualquiera de nosotros somos víctimas o hemos sido víctimas de la depresión? Y sobre todo, ¿cómo es que las cifras, por muchas razones, al final muestran una realidad muy escandalosa en nuestro país, de acuerdo con las cifras del INEGI, pero también ni siquiera se asemejan a la cantidad de personas que realmente tienen esta enfermedad? Y hablando de ello, es la mejor manera en la que podemos tomar todas estas herramientas para enfrentarla. Fernanda Cornejo, psicoterapeuta, estamos platicando contigo en este día tan importante que es el día de la lucha contra la depresión. Creo que es un día fundamental porque la depresión es un problema, no nada más una de las grandes consecuencias directas de esta pandemia en millones de personas alrededor del mundo, sino también es un problema o es un tema mucho más grande en México de lo que las cifras exponen, de lo que los gobiernos hablan o dicen y de lo que en nuestra sociedad asumimos, ¿no, Fer? Gracias por estar aquí en este espacio de Infraganti y en cadena. Ay, Majo, gracias por invitarme y por tomarme en cuenta para esta entrevista. La depresión es un tema que en lo personal pues me ha acompañado muchísimos años. Obviamente yo fui diagnosticada con este problema. De ahí también surge este proyecto que se llama Date Chance y pues a mí me encanta y me apasiona hablar de la salud mental y de todo lo que conllevan estos temas. Así que gracias por considerarme. Empezamos por el punto cero uno, que es ¿qué es la depresión? ¿No? ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno emocional, ¿no? Que se caracteriza por muchas cosas, pero como que lo más visible, lo más común son estos episodios de tristeza y de falta de o pérdida del sentido de vida, ¿no? Que todo esto también en la parte física se refleja mucho como la falta de energía, en los problemas de sueño, empiezo a dormir mucho, ya no tengo sueño, tengo insomnio, problemas distintos. En la alimentación también se ven mis conductas, empiezo a estar irritable, algo como que no está, algo no cuadra, ¿no? Como que las cosas que normalmente en el día a día no nos cuestan trabajo, nos empiezan a costar trabajo y la manera de vincularme también empieza a cambiar. Entonces afecta por completo, ahora sí que a la persona en todos los aspectos de su vida, en todas las esferas, en lo laboral, en la pareja, en su salud física, emocional, por supuesto, en el trabajo, en su vida social, en todo. La depresión es algo que nada más ocurre en cierta etapa de tu vida, es algo que es nada más si tuviste una muerte puedes estar cercana, puedes estar deprimido o puede llegar por cualquier otra razón sin tener que darles explicaciones a más personas o incluso sin saber si realmente lo tienes, ¿no, Fer? No es la consecuencia de una sola cosa en particular, y creo que la mayoría, de hecho, de los pacientes con depresión, como que comentan es que yo no debería estar deprimido, ¿no? Porque tengo esto, porque soy esto, porque tal, porque pero, pues, ¿qué tiene? La depresión es como me da igual, ¿no? ¿Sientes? Sí, okey, hay espacio para mí en tu vida, porque tiene que ver con las emociones también, y con tus pensamientos, y con creencias, y con 1000 cosas, ¿no? Entonces, como que al final, ¿eres un ser humano? Sí, okey, estás expuesto a padecer depresión. ¿Cómo notarlo tú misma o tú mismo? ¿Cómo notar que tal vez estamos llegando a un punto en el que padecemos depresión y que necesitamos una ayuda, ¿no? Porque no es algo, no es un camino que podemos hacer solas o solos, no es un échale ganas, estás triste nada Ujú. más, échale ganitas y vas a ser feliz, ¿no? Creo que muchos, como de los más importantes, uno es esta pérdida de vitalidad, el cuerpo pesa. Cuando una persona está deprimida, el cuerpo pesa. Entonces, pararte de la cama, incluso bañarte o ir a trabajar, que a ver, a todos nos puede o sea, generar un poco de esfuerzo ir a trabajar de pronto, ¿no? Pero cuando es
constante, cuando ya se vuelve algo de todos los días, que ya pasaron más de 2 semanas en donde no cambia mi estado de ánimo, en donde ya vi que no fue un tema hormonal, que ya veo que no es un tema de otra enfermedad o lo que sea, deshidratación incluso, algo, ¿no? Como que empezar a notar esos foquitos. Cuando pasan estos episodios de tristeza que duran más de lo normal, que creo que siendo muy honestos cada uno con nosotros mismos, podemos saber cuando algo empieza a salir de la norma, ¿no? O cuando lo puedo observar en mis hijos, en mis hermanos, en mis amigos, en la gente cercana. Las conductas como muy polarizadas, como estos picos de irritabilidad, de aislamiento, ¿no? Ok, te quieres aislar un momento, ¿no? O un día porque no te sientes bien, necesitas reencontrarte o lo que sea, pero el aislamiento se alarga, pues ok, algo también ahí empieza a tener un poquito rojo, ¿no? Esos, como que los focos más importantes creo que serían esos, estas conductas polarizadas, el tema del sueño también, las enfermedades físicas también, o sea, una persona que constantemente se está enfermando, los doctores no encuentran qué es, puede también ir por ahí. Entonces, yo mencionaría esos como los más como importantes. Eso es muy importante decirlo. Y también lo que usaste una palabra que la hemos escuchado infinidad de veces en estos últimos 2 años, que se llama aislamiento, ¿no? Aislamiento por COVID, cuarentena, aislamiento, distanciamiento social, Ujú. pero muchas personas han tenido situaciones de aislamiento, ya sea desde la primera oleada hasta ahorita. Ahorita hay muchas personas también que están en estas cuarentenas porque están contagiadas o contagiados de Omicron. Hay también otras personas que están lidiando con pérdidas familiares a causa de esta pandemia o indirectamente por temas de la pandemia, pérdida de trabajo, pérdida de ingreso, sustento económico, incluso familias que se han separado o parejas que se han separado. Creo que ahorita vivimos en un momento pues muy sensible, de mucha vulnerabilidad humana, y las cifras incluso no concuerdan con la realidad cuando hablamos del tema de la depresión, y eso era algo que quisiera profundizar contigo, ¿no? Ujú. Dentro de como de todo esto que está sucediendo es empezar a dejarnos ser, porque la depresión también viene mucho de la represión emocional y la represión emocional es consecuencia también de una creencia que tengo ligada a un estigma, ¿no? Yo no debería de estar mal. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser el que siempre está bien, la que siempre está bien, la que puede con todo, la que es fuerte. Y no, a veces no, a veces hay que darnos ese chance de no ser esa persona, ¿no? De dejarnos ser quien verdaderamente sentimos en este momento. Y lo que mencionas de las estadísticas, pues es cierto, al final yo trato no de darle mucho peso al número, porque al final, bien o mal, sin juzgar a nadie realmente, México no es un país que resalte por el tema de investigación en enfermedades mentales, ¿no? En enfermedades de salud mental. Entonces, no hay mucha o suficiente investigación. También como que los números a veces no son muy, no pueden ser del todo confiables porque justo por el estigma, ¿no? Se dice que hay más, digo, esto es 100% personal, eso no lo van a encontrar en ningún lado, no lo sé, pero se dice que es más en mujeres que en hombres, ¿no? El tema de la depresión, en el suicidio es otra historia. Pero, qué tal que podría ser muy similar en hombres y en mujeres si no hubiera este estigma, ¿no? Si al hombre le fuera más permitido, más bien visto hablarse sobre el mismo, de cómo se siente, ¿no? Sí, Incluso hay poder muchísimos. admitir, ¿no? Que necesita ayuda muchas veces y que eso no desafíe como la idea que tenemos de lo que es ser un hombre, ¿no? Ujú. Totalmente. Entonces, Así sí. es. Fer, ¿cómo surge Date Chance MX? Date chance surge, Majo, porque yo fui una persona que pasó por muchos años de depresión, más de 14 años con trastornos de alimentación, pensando que iban a ser problemas con los que iba a tener que lidiar toda mi vida, porque en algún momento eso me dijeron, ¿no? Es parte también del estigma de que estos no se quitan, se controlan, ¿no? Hasta que llegó un punto en el que tuve un intento de suicidio, estuve internada en una clínica y fue hasta que pasó tanto caos en mi vida que empecé a darme cuenta que mucho tenía que ver el estigma que yo misma tenía sobre estas enfermedades, porque era una persona que no debería de sentirse así porque tiene esto, porque es esto, porque no. Y de ahí viene la depresión, no discrimina, el suicidio no discrimina, todos estamos expuestos, ¿no? Y mucho comprender que no me dejaba sentir todo lo que sentía, regresando por creencias, ¿no? Que me limitaban. Entonces,
justo esta frase de date chance me empezó a hacer mucho sentido hace 4 años, porque si es que tengo que empezar a darme chance de cambiar mis pensamientos, de pensar distinto, de contemplar la posibilidad de que puedo vivir una vida sin depresión y sin trastornos de alimentación. Y fue en ese momento cuando empiezo a cambiar esto, empiezo a sanar muchísimo internamente y me doy cuenta que claro que se quitan y empiezo a encontrar aún más evidencia a favor de todo eso. Otras teorías no necesariamente muy ligadas a la psicología, este, pero como a conocer otros puntos de vista y me empiezo a dar cuenta que a veces la psicología moderna tal cual pensaba mucho eso, ¿no? Conozco muchísimos psicólogos hoy, creo que ya la mayoría pensamos distintos y sabemos que esto si se quita no se controla. Entonces, pues de ahí surge, ¿no? De una experiencia personal con la intención de compartir y de hacer una invitación a las personas a que se atrevan a sentir para sanar. Al final la salud mental es igual de importante que la salud física, ¿no? Yo le digo mucho a mis pacientes, ¿por qué cuidas tanto tu alimentación, tu sueño, tu ejercicio, ¿no? Tomar agua, si va muy de la mano con lo otro. O sea, de hecho no podemos tener salud física si no tenemos una buena salud mental tampoco. Hay muchas enfermedades que se somatizan. Entonces, emociones somatizadas que se convierten en enfermedades. Entonces van muy de la mano. Hay que darle la oportunidad a la salud mental de que sea algo más importante en nuestro día a día. Así es. Muchas gracias, Fernanda Cornejo, psicoterapeuta y fundadora de Date Chance MX. Te mandamos un abrazo y bueno, espero que esta situación y esta información haya llegado a tantas personas aquí en nuestra audiencia en este jueves 13 de enero, el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Muchas gracias. Gracias.